¿Cuál es el trasfondo de la lucha de los docentes, de los trabajadores y de varios sectores y movimientos populares? ¿Cuál es el legado de los patriotas que fundaron la patria? Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, lo que vale y lo que debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y será tal vez nuestra suerte cambiar de tirano sin destruir la tiranía. Mariano Moreno. Sin ilustración ni comercio, sin industrias ni escuelas, el nuestro será un país miserable y desgraciado. Manuel Belgrano. Para ver cómo valoraba San Martín el conocimiento, baste mencionar que cruzó la cordillera transportando una biblioteca entera de su propiedad, de 800 libros, con la cual finalmente fundó una biblioteca popular. Un poco de historia. Veamos qué hicieron los gobiernos que representaban los mismos intereses que el gobierno actual. En el año 1966, el gobierno militar de Onganía intervino e invadió represiva y sangrientamente la Universidad de Buenos Aires en la llamada Noche de los Bastones Largos. Además de la contundente represión, el gobierno militar detuvo y expulsó a más de 700 profesores, destruyendo de esta manera un proceso de alta calidad educativa y científica que costó décadas construir. La Nación, 11 del 8 de 2016. Una universidad que había alcanzado niveles científicos internacionales y era un faro incuestionable por su irradiación en toda Latinoamérica. Clarín, 28 del 7 del 2016. El resultado de aquel ataque fue la renuncia en masa de más de 1.500 docentes de la universidad y la mayor emigración de científicos del país. De esta manera, se destruyó el nivel y la calidad educativa, haciendo retroceder más de 25 años la ciencia y la investigación del país. Y eso lo hizo un gobierno de la oligarquía y el capital internacional y nacional, mientras tenía de ministro de Economía a Criero Bacena, cuyo apellido tiene una negra y sangrienta historia: los asesinatos de obreros de los talleres Bacena en la Semana Trágica de 1919. Ese ministro fue un entregador de la economía nacional al servicio del capital extranjero, a tal punto que luego de ser expulsado por el famoso Cordobazo, fue a trabajar a las Islas Bahamas al servicio de la Deltec International. Lo mismo pasó con Cavallo y Machinea, quienes luego del 19 y 20 de diciembre de 2001 se fueron a trabajar a Estados Unidos al servicio de monopolios del capital yanqui. En el gobierno de Menem, el ministro Domingo Cavallo, al servicio de los mismos intereses del capital internacional y la oligarquía, ante la protesta de los investigadores y científicos, los mandó a lavar platos. Durante el gobierno menemista se impuso la Ley Federal de Educación, que acompañó el proceso de flexibilización laboral y que significó un ataque a la calidad educativa. Todo esto lo hizo con la aprobación y hasta la orden de la Unión Industrial Argentina, el capital local junto a la Embajada de Estados Unidos. El momento actual. Siguiendo esta tradición, el actual gobierno le rebana el presupuesto a la educación mientras le baja las retenciones al capital extranjero y a los pools de siembra, y da piedra libre a la corrupción de sus funcionarios, empezando por su presidente, quien se vanagloria ante el caso del Correo de que el hecho no se consumó. Le faltó agregar: porque me agarraron con las manos en la masa. Los mismos sectores que impulsaron históricamente estas acciones destructivas contra la educación pública son los que luego se quejan de la baja calidad educativa y del atraso tecnológico de nuestro país. Por eso nos preguntamos, ¿pueden la educación pública y los docentes brindar una calidad académica de excelencia en una sociedad donde los intereses dominantes sienten y piensan a la educación del pueblo como una amenaza? ¿Cuál es la forma en la que se va a producir en el futuro inmediato? No pasa un día en que uno u otro diario, revista o publicación no comenten los adelantos científicos, la robótica, etc., aplicados cada vez más rápida y masivamente a la producción. La evaporación de puestos de trabajo por adelantos científicos está a la orden del día. Un informe de World Economic Forum estima que debido a los avances de la genética, la digitalización, la inteligencia artificial y la impresión en 3D, se perderán a corto plazo 5 millones de puestos de trabajo. Esto explica un poco el discurso del ministro de Educación Esteban Bullrich. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas: o sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor. Es decir,
que el gobierno calcula entonces una futura sociedad con varios millones más de desocupados. ¿Para qué entonces gastar tanta plata en educación pública si solo van a ocupar en el futuro a una parte mínima de esos niños? Y esa pequeña porción son los que se educan en escuela privada. Es decir, desde su perspectiva, educar a esos millones de niños sería una inversión inútil, o sea, un gasto que no se va a redituar. Por eso, desde esta perspectiva, se entiende la agresión del gobierno a la educación. Pero, ¿hay otra salida ante el problema? Sí, pero solo puede salir desde la perspectiva y del debate de los trabajadores y trabajadoras y del campo popular en su conjunto. Es posible reestructurar la jornada de trabajo bajando la cantidad de horas de trabajo efectivo y completando la jornada con horas de estudio. Eso obligaría a compensar esas horas de trabajo efectivo faltantes en la jornada, tomando varios millones de trabajadores, eliminando la desocupación sin bajar los salarios, ya que el trabajo es muchísimo más productivo que hace décadas. Y de paso, el Estado podría eliminar su déficit y bajar impuestos, pues no tendría que socorrer a tanta gente que no tiene con qué sobrevivir. O sea, ante el avance tecnológico, la robótica y la desaparición de millones de puestos de trabajo en el futuro inmediato, lo que se está planteando, de hecho, es la disputa entre dos perspectivas de sociedad. La de ellos, la del gran capital que encarna el gobierno de Macri, con millones de trabajadores desocupados, salarios de hambre, fabulosos niveles de corrupción de los funcionarios públicos, vaciamiento del país a favor del capital extranjero y agravamiento de todos los problemas sociales. O encarar la solución de lo que viene utilizando todos los beneficios que dan los adelantos tecnológicos y científicos en favor de los trabajadores y demás sectores sociales populares. Es decir, el trasfondo de la lucha docente y de todos los trabajadores es que están en disputa dos proyectos de sociedad futura.